Bueno, en este video vamos a explicar cuatro temas del punto de venta. Uno es la creación de un cliente al cual se le va a facturar, eh, consultar un cliente, el segundo tema. El tercer tema es editar los datos del cliente, por si alguna razón cambio de teléfono o cualquier dato básico, se puede editar el cliente desde el punto de venta. Y por último, el cuarto tema que vamos a explicar es cómo cancelar una factura o una venta. Si por algún motivo se equivocó en ingresar un dato o cualquier cosa, se puede anular una factura. Entonces vamos a empezar con la primera parte, que es crear un cliente. Para crear un cliente, en el menú de interés, en la parte de abajo, encontramos las opciones básicas del sistema, y para ello vamos a ir por la opción F2, que es buscar cliente, o por la opción F3, datos del cliente. Para este caso, como vamos a hacer una creación de un cliente, simplemente vamos a ingresar por F3, y en F3 nos va a dar las opciones de modificar datos o agregar cliente. En este caso vamos a agregar un cliente, damos nuevamente a la opción F3, y allí en el sistema lo que hace es aparecernos los datos, o nos va a solicitar los datos básicos del cliente, como son el nombre, el teléfono, el RFC, que es la misma cédula, una dirección. Básicamente esos son los datos básicos del cliente. Ya los demás pues lo podemos dejar en blanco, no hay necesidad de llenarlos, porque como tal son datos básicos, como comento. En este caso vamos a agregar un dato. Por ejemplo, vamos a agregar al señor, perdón, digamos por ejemplo a la señora eh, Yolanda, Yolanda del Río. Los teléfonos, vamos a indicar que es el 256, por decir algo, y el número de la cédula. El número de la cédula, digamos que es 74.125.896, es la cédula, y aquí dejamos en clave, lo dejamos eh, sin ningún valor, y ingresamos la dirección, por ejemplo, carrera 12, número 2587, número 2587. Y, por ejemplo, un correo, es de Río, y del Río, por ejemplo, arroba hotmail.com, por decir algo. Y simplemente le debemos dar clic en aceptar para crear el cliente. Antes de crear el cliente, voy a hacer una recomendación muy importante, y es que en el momento de la búsqueda se deben hacer las búsquedas por los datos tal cual como se ingresaron acá. Por ende, es muy importante desde el momento de la creación del cliente, que los datos estén bien escritos. Por ejemplo, Yolanda del Río, eh, no tenga, por ejemplo, Yolanda con doble D, por decir algo, ¿sí? Sino que sea tal cual como se escribe el nombre. ¿Por qué? Porque al momento de una búsqueda, si yo le coloco, si yo lo creo así con doble D, Yolanda del Río, y yo después cuando intente buscarlo por el nombre Yolanda, no me lo va a traer con una sola D. Entonces es importante que estos datos se ingresen bien y estén bien escritos en la parte de ortografía y demás cosas. Cuando es una cédula extranjería, no se debe colocar, por ejemplo, C.E, indicando que es una cédula extranjería. Simplemente deben colocar el número y ya con eso. Eso con el fin de que de facilitar la búsqueda posteriormente, porque el sistema le permite crear aquí en cédula C, no hay problema, el sistema lo crea, pero después si lo crea una persona con una estructura, y posteriormente llega otro cliente, otro usuario, y no sabe con qué estructura la creó, entonces muy probablemente va a volver a crear ese cliente. Entonces se duplicaría la información. Entonces es importante que ustedes tengan en cuenta y manejen solo códigos en esta parte. Y como les digo, la parte de los nombres. Bueno, entonces para concluir la creación del cliente simplemente damos clic en aceptar,
y el sistema automáticamente lo que hace es crearme ya el cliente y observen en la parte de abajo que ya me dice el cliente es Yolanda del Río. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo acabamos de crear. Con eso terminamos la parte de lo que es la creación de un cliente. Ahora vamos a explicar cómo se hace una búsqueda de un cliente. Para buscar un cliente simplemente oprimimos la tecla F2 o se presiona el botón del mouse aquí sobre la opción F2 y me dice buscar cliente. En este caso el cliente yo lo puedo buscar por diferentes formas. Por ejemplo, yo lo puedo buscar por nombre, lo puedo buscar por teléfono o lo puedo buscar por número de identificación, de ejemplo la cédula, que era lo que habíamos colocado. Entonces vamos a buscarlo, por ejemplo, por nombre. Vamos a colocar, por ejemplo, Yolanda, como habíamos escrito, sin necesidad del resto del apellido, él me va a traer todos los nombres que tengan o que empiecen por Yolanda o que tengan la palabra Yolanda. Simplemente le doy Yolanda y Enter. Y observen que el sistema ya me trae todos los datos del, del sistema que tengan la palabra Yolanda. Entonces en este caso vamos a buscar, por ejemplo, Yolanda del Río. A ver si una Yolanda del Río, mira, la acabo de crear. Entonces, esa es una forma de crearla. O, por ejemplo, Yolanda del Río. Pero entonces observen que yo, por ejemplo, me equivoqué. Yo coloqué Marta Yolanda del Siglo, entonces la puedo volver a buscar. Simplemente vuelvo y oprimo F2 y vuelvo a buscar cliente. En este caso ya no lo voy a buscar por nombre, sino lo que va a hacer es buscarlo por cédula 74 125 896, que fue la que creé. Y observen que ya él automáticamente me trae el dato del cliente. Le doy doble clic y observen que ya me tengo el nuevo dato del cliente. Esa es la forma de buscar el cliente y de ahí en adelante simplemente se hace la venta común y corriente, se ingresa el código del agente, se ingresa el código del artículo que se va a vender y se genera la venta. ¿Sí? Si por alguna razón me quedó mal el dato del cliente o que cambió el teléfono o alguna otra cosa, quiero cambiar el correo, lo puedo hacer, simplemente lo que vamos a hacer es a tocar el tema 3 que es modificar los datos del cliente. Para modificar los datos del cliente doy F3 y en F3 voy a decirle modificar los datos. Obviamente esto es una vez se haya buscado el cliente. En este caso vamos a modificar los datos del cliente Yolanda del Río, que lo he buscado previamente. Entonces, a ver, oprimimos F3 que eran datos del cliente y le doy F1 modificar datos. Observen que ya aquí en este momento él me trae la información. Si yo por alguna razón me llegué a equivocar o algo aquí en el nombre, yo lo puedo modificar el teléfono, el número de la cédula, la demás información. ¿Sí? Entonces, lo único que no puedo modificar es este valor, que es la clave, no es modificable. ¿Sí? Simplemente agrego, digamos que el teléfono cambió, entonces va a ser el 255 56 57, por decir algo, y le doy a aceptar. Y quedan los datos del cliente actualizados. Con eso termino de modificar el cliente. Ahora vamos a cancelar una factura, que es el cuarto tema en este video. Para cancelar una factura, haga de cuenta que yo me equivoqué, que no era esta la referencia, la 258 que yo voy a vender, sino otra referencia. Entonces yo lo puedo anular, cancelar la factura. Para cancelar la factura simplemente lo que yo hago es oprimir la tecla F7 y si el sistema, dependiendo del usuario, me pide una contraseña, debo ingresar la contraseña. Si es un usuario administrador, como en este caso, no me va a pedir una contraseña, sino simplemente me va a decir que si deseo cancelar la venta, entonces digo si deseo cancelarla, lo hago con F1, dando la opción sí o no con la opción escape. En este caso vamos a decirle sí, vamos a cancelar la venta, oprimo F1 y observen que ya la venta se ha cancelado. Con esto concluimos este video, ya se tocaron los cuatro temas, más adelante haré otras pautas. Gracias.